Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si estáis aquí por primera vez, yo soy Alda y si ya habéis visto más de mis vídeos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, antes de nada quería disculparme porque literal estuve desaparecida todo octubre, o sea que subí un vídeo prácticamente. Y pues nada, o sea, de verdad lo siento, sigo viva, sigo en YouTube, sigo en la carrera, aún no me rendí. Simplemente que me dio un duro en la universidad y fue como, de repente fui consciente de todo lo que tenía que hacer y el poco tiempo que tenía para hacerlo y me vine abajo y desaparecí de la vida literalmente. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Y además traigo un vídeo que creo que puede ser muy interesante y que os puede gustar mucho, que es cómo tomo mis apuntes y cómo los organizo aquí en la universidad. Y bueno, espero que os guste. Si es así, podéis darle a like al vídeo y si no estáis suscritos, suscribiros para vídeos por lo menos una vez por semana. Y antes quiero hacer como un paréntesis, y es que estoy un poco como resfriada, lo que explica un poco mi cara y estas cosas, y es que ayer fue Halloween, entonces llegué a casa muy tarde, estuvimos pues por Madrid hasta bastante tarde, me cogió el frío, because you know qué pasa cuando es Halloween. Así que pues lo siento, de verdad no puedo hacer nada sobre eso y espero que no os moleste demasiado. Bueno, antes de nada quería decir que yo tomo mis apuntes a ordenador. Esto me parece fundamental decirlo porque obviamente si voy a explicaros cómo tomo mis apuntes, este es un punto básico. Os voy a explicar 3 razones por las que yo hago esto, porque tomo mis apuntes a ordenador. La primera razón es porque considero que llevar apuntes a ordenador es muchísimo más cómodo y rápido, porque así me da tiempo a copiar todo lo que el profesor está diciendo y estoy segura de que no me dejo nada atrás. Además, entiendo muchísimo mejor mi letra y puedo utilizar abreviaciones o ir estructurando los apuntes a medida que los va dictando, porque los profesores en la universidad no dictan literalmente como pasa por ejemplo en la ESO, incluso a veces en bachillerato, sino que ellos van narrando la materia y si te da tiempo a copiarlo bien y si no, no. Segundo punto, porque me es muchísimo más cómodo, lo llevo todo en uno, no necesito llevar 4.343 carpetas y archivadores para poder tener todos mis apuntes en el momento, no me deshago la espalda ni el brazo dependiendo si llevo bolsa o mochila y me parece muchísimo más cómodo. Y tercer punto, porque me permite pasar rápidamente de un documento a otro, poder consultarlo todo, no necesito asegurarme de que lo llevo todo conmigo y además puedo asegurarme de que no voy a perder ninguna hoja ni se me va a extraviar nada. Además, lo bueno de coger apuntes de ordenador es que tienes la ventaja también de los apuntes a mano, que es que puedes estudiar un folio impreso. Entonces no necesitas estudiar literalmente por el ordenador, o sea, de forma digital, sino que simplemente puedes imprimir tus apuntes. Entonces tienes las dos opciones abiertas. Bien, una vez aclarado esto, yo os comento que mi ordenador es un MacBook Air, que es como un ordenador de Apple, por lo que yo voy a utilizar el programa típico de Apple para Mac, pero bueno, o sea, Pages, pero bueno, vosotros podéis utilizar claramente el de Word, que es el que suele tener los demás ordenadores y que esto no va a marcar ninguna diferencia. Una vez dicho esto, os voy a explicar un poco cómo yo estructuro todos mis apuntes, cómo los organizo en mi ordenador para tenerlos todos a la vista. Yo en mi ordenador prefiero tener como todo metido en carpetas porque me es mucho más cómodo que tener los documentos despilfarrados por ahí. Entonces yo tengo una carpeta de universidad y dentro de la carpeta de universidad tengo una carpeta por cada una de las asignaturas. Luego, ¿cómo organizo cada asignatura? Pues literalmente las organizo de la misma forma. Primero tengo que decir que en mi universidad por lo menos tenemos todas las semanas 1 hora y media de clase magistral, que es la clase más bien teórica, con grupos grandes, y luego 1 hora y media de clase reducida, que es como una clase como más pequeñita. En mi clase, por ejemplo, somos 17 casi siempre, donde se hacen cosas más prácticas. Entonces, yo también diferencio mis apuntes en cuanto a mis apuntes de la magistral y mis apuntes de la reducida. Primero tengo un documento entero de Pages para todos mis apuntes de la magistral de cada asignatura y lo hago en esto, no lo hago en distintos documentos porque así me es más fácil cuando estoy estudiando, cuando estoy tomando apuntes o corrigiendo apuntes, revisar rápidamente una duda. No tengo que abrir otro documento, sino que simplemente tengo que subir arriba o bajar un poco o simplemente poner en buscar la palabra que estoy buscando y me es mucho más cómodo que tenerlo en distintos documentos. Entonces ahí voy estructurándolo por magistrales. Magistral 1 con el tema de la magistral, magistral 2 con el tema de la magistral. Luego tengo las prácticas por otro lado, y las prácticas, como son cosas más concretas
y separadas de cada tema, es decir, la práctica de una semana no tiene por qué estar relacionada con la práctica de la siguiente, pues las tengo en documentos de page divididos, práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, y a mí esto me es mucho más cómodo porque las prácticas normalmente pues son ejercicios que tengo que hacer, entonces cada práctica tiene los ejercicios de la magistral anterior, o las prácticas también pueden ser, como pasa en Fundamentos de Ciencias Políticas, que tenemos que leernos una serie de artículos y libros cada semana, notas de esos libros o respuestas a preguntas sobre esos libros, entonces pues prefiero tenerlos por separado. Entonces yo en mi carpeta tengo el documento grande de la magistral y luego los pequeños documentos de las prácticas. Y así es como lo estructuro absolutamente todo. También quiero hacer una aclaración que es para principios de economía. Tengo también una libreta donde voy haciendo los ejercicios de los que necesito utilizar papel y bolígrafo, así que pues me parece algo importante de mencionar. Y luego, para finalizar, en cuanto a cómo lo estructuro, es importante decir que yo en cada asignatura tengo un trabajo por lo menos importante a entregar a final de cuatri y luego tengo como pequeños trabajos, entonces pues en la mayoría tengo dentro de la carpeta otra carpeta más con el trabajo de la asignatura, por ejemplo trabajo Fundamentos de Ciencias Políticas, y ahí todos los apartados que necesito para hacer el trabajo. Principalmente los que yo tengo es un primer apartado con un esquema que yo me hago de cómo voy a hacer mi trabajo, es decir, los apartados que va a tener, todas las lecturas que voy a leerme para hacer el trabajo y ideas generales, y luego ya el trabajo en sí, es decir, dónde voy a ir escribiéndolo. Y eso es más o menos cómo organizo todos mis trabajos dentro de esta carpeta para el trabajo concreto de cada asignatura. Bueno chicos, ahora os voy a explicar cómo voy tomando mis apuntes y cómo los organizo y estructuro dentro del propio documento. Bien, para empezar, yo obviamente tomo mis apuntes a medida que el profesor va dando la clase, los voy haciendo continuando con la clase anterior y normalmente utilizo abreviaturas para poder escribir más rápido y no copio literalmente lo que el profesor va diciendo, sino que lo voy adaptando con mis palabras para que me dé tiempo a cogerlo, al menos que crea que es algo muy importante, que entonces sí que lo copio y luego os voy a decir un poco cómo lo diferencio de todo lo demás. Además aprovecho en algunas asignaturas donde el profesor utiliza PowerPoint y lo que hago es descargarme de antemano el PowerPoint, y para no repetir todo lo que está ahí y tener que copiar cosas que ya están escritas, voy completando el PowerPoint a medida que da la clase. Entonces si el profesor dice algo y yo veo que no está en el PowerPoint, lo voy apuntando allí y así evito escribir algo que no me vale la pena. Y una vez que llego a casa, ya sea ese mismo día o la semana o esa misma semana, pero no mucho más tarde, para tener aún fresco el contenido y saber qué es lo importante y lo que no, lo que hago es duplicar la pantalla. No sé si sabéis cómo se hace esto, pero creo que ahora en la mayoría de los ordenadores ya se puede, que pones por un lado una página y por otro lado otra página en el ordenador, o sea, como una pantalla doble, y voy pasando todo lo del PowerPoint a Word, lo estructuro, veo lo importante, esquematizo, amplío, pongo notas, etc. Esto es un proceso que, además de con las cosas que hago PowerPoint, lo hago con absolutamente todo, es decir, yo tomo unas notas en clase, pero luego las amplío, le doy forma, hago que tengan sentido, las organizo, también con sentido, porque a veces el profesor va diciendo cosas y tú vas escribiendo y te das cuenta de que igual te dejaste algo atrás, igual lo que escribiste no tiene realmente sentido, tienes que volver a leerlo varias veces para asegurarte de que lo que escribes, pues oye, que tiene que ver con la materia, que no te lo estás inventando. Entonces pues eso es lo que hago en casa, a veces pongo notas en sentido de eso está relacionado con el punto de arriba, o esto no lo entiendes muy bien, pregunta. Y también hago ampliaciones de la materia si creo que pues no está muy completa o creo que yo me lío un poco, entonces necesito definir bien un concepto que el profesor da por entendido, y también es algo pues que me parece importante para tenerlo todo preparado y que te sirve para ir estudiando poco a poco, porque a medida que tú haces eso, vas buscando información, las cosas se te quedan. También juego mucho con los subrayados, porque dentro del ordenador puedes hacer subrayados y es algo que yo hago muchas veces cuando veo algo importante, o utilizo distintos subrayados dependiendo de las cosas. Esto fundamentalmente cuando voy estudiando, porque ya tuve algunos exámenes, entonces voy subrayando las cosas dependiendo de para qué me sirven o si me parecen importantes o no me parecen importantes. Tengo distintos niveles de importancia por subrayado, y es algo que también hago a veces cuando estoy pasando mis apuntes a limpio dentro del propio ordenador, y que me parece muy importante si vosotros estudiáis más bien de una forma visual o si os gusta destacar conceptos. Esto mismo es lo que yo llamo el código de colores, y os tendré un código para cada cosa que hagáis en vuestros apuntes y que os va a servir un poco para estudiar de una forma más intuitiva y más rápida. Yo os lo voy a explicar ahora mismo y de forma muy sencilla. Yo seleccioné una serie de colores para cada cosa, entonces cuando yo los
veo mis apuntes sé que significan una cosa determinada y sé que tengo que prestarles más atención que a otras, que tal vez haya errores, que son deducciones mías y me parece que es súper útil para estudiar, para interpretar tus apuntes y para evitar errores. Bien, yo los colores que utilizo son estos que os voy a decir ahora y los utilizo para estas cosas también determinadas. Para empezar quiero destacar el azul oscuro, que yo siempre pongo en negrita además, y que lo pongo cuando escribo algo literal dicho por el profesor, o sea, una frase que el profesor dijo, yo la cojo y la pego literal en mis apuntes, o sea, no hago ninguna modificación de la frase. ¿Por qué? Porque me parece una frase importante que sintetiza todo el tema o que explica muy bien lo que estamos viendo y que quiero tenerla literal porque cuando la leo, o sea, literalmente llego, ¡ah! Y todo lo entiendo. Luego, otro color que utilizo es el verde. El verde lo utilizo para mis propias deducciones o conclusiones acerca de lo que dijo el profesor. Me parece importante distinguir esto del resto de la materia porque a veces tenemos deducciones, creemos que están bien pero están mal y si las ponemos en el mismo color, al final lo que pasa es que nos las estudiamos, creemos que está bien y le ponemos una burrada en el examen. Porque a veces, imagínate que el profesor de la asignatura dice A, o sea, dice una cosa, y tú esa cosa deduces B, que para ti es algo muy lógico y obvio, porque está como conectado, pero igual haces mal esa conexión porque obviamente somos principiantes, estamos aprendiendo, entonces me parece importante como destacarla en un color y así cuando tú llegues a casa y te pongas a estudiar A, tú leerás B y dirás, ah, sí, B está bien, o dirás, ah, no, B está mal, lo deduje mal. Otro color que yo utilizo es el rojo. Yo el rojo lo uso cuando creo que he copiado algo mal. Por ejemplo, imaginaos que el profesor está describiendo un término y tú, en vez de copiar la descripción de ese término, copias la descripción del término siguiente. Pues cuando yo tengo la duda de creer que he hecho algo mal, lo pongo en rojo para poder distinguirlo y a la hora de llegar a casa comprobarlo, ver los apuntes de mis compañeros y ver si ellos también lo tienen así, porque así me quito de la duda y sé que hay algo mal ahí y que tengo que corregirlo. Entonces lo del rojo pues es básico y yo creo que todo el mundo lo hace. Y finalmente el otro color que utilizo que yo recuerde es el naranja. Yo el naranja lo utilizo fundamentalmente para las prácticas, creo que en el magistral no tengo, y es porque cuando me dan una pregunta y yo en casa la contesto y creo que la respuesta podría estar mal o puede ser ampliada o no la veo muy bien, pues escribo el título en naranja y así cuando llegue a la corrección sé que ahí tengo que prestar mucha más atención porque sé que la respuesta probablemente está mal. Y luego únicamente para decir unas pocas cosas más sobre cómo tomo mis apuntes, creo que sí que es importante que tú los apuntes los trates de estructurar lo máximo posible, pero que tampoco te pases mucho con los signos en plan puntitos, guiones y cosas así, porque al final si te queda muy esquematizado es más difícil de estudiar. A veces los profesores sus PowerPoint son demasiado esquematizados, entonces es como cosa tuya ponerlo todo en un texto. Y esto sería más o menos todo en cómo yo tomo mis apuntes. Luego siempre recuerdo subirlos a la nube para poder tenerlos en el móvil, en la tablet y en todo. Así que esto también os lo doy como consejo bonus plus. Y eso sería más o menos todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y si no estáis suscritos, suscribiros para más vídeos. Esperemos que una vez por semana. Y bueno, dejad en los comentarios vídeos que queréis ver. Uno de los próximos vídeos que subiré será por fin, y lo siento por haber tardado tanto, el vídeo de consejos para bachillerato. Y espero que os sea súper útil. Así que con esto me despido y ¡chao!